de ciencias. Hoy día vamos a tratar algo nuevo, algo que de repente ustedes en algún momento lo habrán visto, ¿no? Muchos de ustedes en casa tienen un jardín, muchos de ustedes han viajado a provincia, muchos de ustedes han pasado por sitios donde hay árboles, donde hay animales, ¿no? Hay una gran vegetación, al menos los que viajan a la selva, etcétera, etcétera. Bueno, nuestro tema de hoy es el ecosistema. Ustedes han escuchado esa palabra, ecosistema. Yo quisiera saber, al igual que ustedes, un poco más de acerca del ecosistema. Entonces diremos que hoy día jueves 10 de septiembre nuestro tema es el ecosistema. Pero ¿cuáles son esas características que tiene el ecosistema? Dice que son el conjunto de todos los seres vivos. Cuando hablamos de seres que tienen vivos, estamos hablando de seres con vida, que tienen movimiento, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hemos hablado en las clases anteriores de las plantas, hemos hablado de los animales, son seres vivos, ¿no? Entonces, dice, son el conjunto de todos los seres vivos que habitan un lugar. De los elementos del medio, como dice, el suelo, el clima, el agua, etc. Dice, y las relaciones que existen entre ellas. Los seres vivos constituyen los factores bióticos. Ojo, los seres vivos constituyen los factores bióticos. ¿Qué quiere decir bióticos? Con vida, con vida. Y los elementos del lugar, ¿no? Los factores abióticos, ojo, abióticos, son los que no tienen vida. Vamos a ver acerca de los factores bióticos. Dice, son los elementos vivos del ecosistema, ¿no? Como las bacterias, que son pequeñísimas, los hongos, tenemos las algas, las plantas y los animales. Todo este conjunto, ¿no?, vienen a ser factores bióticos que tienen vida, ¿no? ¿Cuáles son los factores abióticos? Como habíamos dicho, son los seres que no tienen vida, ¿no? Son los elementos, dice, que conforman las características del lugar, ¿no? Como la luz solar, las lluvias, la humedad, la temperatura, el viento y el suelo, ¿no? Cuando uno ve un bosque, ¿no? El bosque, el paisaje en sí, ¿qué tiene? Tiene plantas, ¿no?, árboles, hay animales grandes, pequeños, diminutos. El paisaje está compuesto por el sol, el viento, el agua, etc., ¿no? Es por eso que en un ecosistema encontramos los dos factores, los bióticos, que son los seres que tienen vida, y los abióticos, que son los que no tienen vida. Clases de ecosistema. Nosotros dice que los ecosistemas son diferentes unos de otros y se clasifican según
según el medio en que se encuentran. Como decimos, los ecosistemas son diferentes unos de otros, ¿no? Se clasifican según el medio en el que se encuentran, el origen y el tamaño. Según el medio donde se encuentran, son terrestres, ¿no? Si se desarrollan sobre el suelo o la tierra, como un desierto, un jardín, la puna, el bosque, ¿no? También dice que el ecosistema, ojo, según el medio donde se encuentran, pueden ser acuáticos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pueden ser de agua dulce, como los ríos, los lagos, los humedales, las lagunas, los acuarios, etc. También nos dice que son de agua salada, como por ejemplo los mares y los océanos. Dentro de cuando nos dice que el ecosistema, según el medio donde se encuentran, puede ser de agua salada, pues dentro del mar también encontramos ecosistemas, ¿no? Dentro del mar encontramos plantas como las algas, encontramos el fitoplancton, encontramos una variedad de peces, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí también hay un ecosistema, ¿no? Y al fondo hay rocas, ¿no? Todo eso es un ecosistema. Pero, ¿qué más me dice? Según el origen. Vamos a encontrar ecosistemas según el origen. Por ejemplo, naturales. ¿Y por qué nosotros le llamamos naturales? ¿Por qué? Porque ahí no ha intervenido la mano del hombre. Ojo, no ha intervenido la mano del hombre. Es por eso que nos dice, dentro de los naturales tenemos los mares, las lagunas, los bosques y los desiertos, ¿no? Ellos se han formado solos. Ahí no ha intervenido la mano del hombre. Nos dice que también hay ecosistemas, dice, artificiales. ¿Y cuáles son los artificiales? Dice, cuando han sido hechos por las personas. Como un ecosistema pequeño, tenemos los jardines, ¿no? Los jardines que uno prepara en casa. Los huertos, ¿no? Huertos son pequeños terrenos donde las personas siembran plantitas. ¿Qué más? Y los acuarios. Los acuarios vienen a ser como esas peceras, ¿no? Donde colocan, ¿qué hay? Tiene luz, tiene agua, también oxígeno, tienen peces, tienen plantitas, ¿no? Que sirven de alimento también para los peces. Entonces, esos son los ecosistemas artificiales. Dice que según el tamaño, los ecosistemas pueden ser grandes, por ejemplo, como los desiertos, los océanos o la puna. La puna vienen a ser, cuando uno va de viaje a la sierra, ve la altura, los cerros, que está lleno por ahí, por ejemplo, la pampa, están con los ichus, los animales, etcétera, etcétera. También tenemos pequeños, como los acuarios, una maceta con plantas. Una maceta con planta también puede ser un ecosistema pequeño. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo que hay macetas
en las cuales le ponen unos adornos del cual sale agua, alrededor le ponen unas roquitas, sus plantitas pequeñas, etcétera, etcétera, y forman un pequeño ecosistema. Algunos utilizan esas plantitas bonsáis que son chinas, que son pequeñas, ¿no? Y sus pequeños adornos. Bueno, chicos, esta ha sido nuestra clase del día de hoy acerca del ecosistema. Eso es todo. Gracias, niños. El día de hoy tenemos nuestro curso de ciencias de personal social. Hoy día estamos jueves 10 de septiembre del 2020. La anterior clase habíamos hablado acerca de la cultura nazca, ¿no? Se desarrolló Ica Pisco, ¿no? Entre Ica y Pisco. También habíamos visto de que habían jeroglíficos que habían dejado nuestros antepasados, ¿no? Con diferentes figuras, ya sea la araña, el cóndor, el colibrí, etcétera, ¿no? Y que podían ser vistos desde una altura. Y que es un patrimonio, ¿no?, cultural. Hoy día vamos a hablar acerca de la cultura tiahuanaco, ¿no? Muchos de ustedes también yo sé que lo han escuchado y vamos a aprender hoy día un poco más. Dice que la cultura tiahuanaco se desarrolló en la meseta de Collao, ¿no? En el altiplano andino, al sur del lago Titicaca. ¿Cuáles son las características principales de esta cultura? Una de sus características es la estructura sociopolítica. ¿Qué quiere decir? ¿No? Dice que conformaron una sociedad teocrática, una sociedad donde había una jerarquía, ¿no? Y esa persona tomaba el nombre de Dios y era el que gobernaba, ¿no? Dentro de esa jerarquía dice que se dividía en 3 grupos, ¿no? Uno de ellos era la élite, la llamada élite, ¿no?, que estaba en la parte superior. Luego venían los artesanos y finalmente los campesinos. ¿Cómo era su economía? Dice que como había el lugar donde que se desarrolló esta cultura, era un lugar donde había deshielos, donde había pantanos, ¿no? Había mucho frío. Entonces ellos tuvieron que dominar. ¿Qué hicieron entonces? ¿No? Dice que desarrolló plataformas y campos elevados, ¿no? Plataformas y campos elevados, ¿no?, para el cultivo de la papa y la quinoa. ¿Qué más dice? Dice que en las partes bajas, dice, cultivó la yuca, el maíz y algunos frutales. En la parte del suelo de la tierra, por lo mismo que había deshielo, había como especie de lagunas, ¿no? Entonces ahí no podían sembrar. Es por eso que ellos crean esas plataformas en las partes elevadas, ¿no? Ahí es donde que ellos siembran. ¿Qué más me dice? Me dice que deshidrataron la papa. Deshidratar, le sacaron ese líquido. Dice
y formaron el famoso chuño. Muchos de ustedes, yo sé que de repente mamá les ha mostrado una papita chiquita, blanquita, ¿no? Es chiquita y seca. Ellos utilizaron una técnica para poder guardar esa papa para que posteriormente, con los meses, ellos lo utilizaban para su consumo. Si ellos consumían toda la papa, pues se terminaba y los meses posteriores no iban a tener que comer. Es por eso que ellos lo deshidrataron y lo guardaron. Pero no tan solo deshidrataron la papa y formaron el chuño, también dice deshidrataron la carne, ¿no? Mataban sus animales que ellos criaban y esa carne la colocaban al sol, la secaban y formaban lo que nosotros hoy conocemos el charqui, ¿no? Esa carne seca, deshidratada, que lo utilizamos para preparar nuestro oyuquito con charqui, ¿no? ¿En qué más destacaron los tiahuanaco? Dice que destacaron en la ganadería, ¿no? Dice que sus comerciantes intercambiaron el chuño, el charqui y sus artesanías, porque ya eran ellos artesanos, ¿no? Elaboraban sus vasos ceremoniales, sus queros, etc. La arquitectura, ¿cómo era su arquitectura? ¿Cómo era su construcción? Dice, destacaron las construcciones de piedra y de piedra rectangulares, ¿no? Construyeron chulpas. ¿Y qué eran las chulpas? Pues eran las tumbas, ¿no? Ahí enterraban a sus muertos, ¿no? Y también construyeron sus fortalezas, hechas en base ¿a qué? A piedras rectangulares. Una arquitectura es la famosa portada del sol, hecha con estas piedras. Veamos ahora cómo era su cerámica, ¿ya? Dice que fabricaron sus vasos ceremoniales, dice, con motivos geométricos y de animales como el cóndor, como la serpiente y los felinos, ¿no? Ahí están, los famosos vasos ceremoniales. ¿Y qué es lo que hacían? Figuras geométricas, ¿no? Así, figuras geométricas. Esos eran sus vasos ceremoniales. Bueno, chicos, hoy día hemos aprendido un poco más acerca de una civilización antigua que fue la cultura tiahuanaco. Espero que les haya gustado nuestra clase del día de hoy. Hasta la siguiente clase. Me voy siempre recomendándoles que por favor se laven las manos, no salgan de casa, ¿no? Y échense su gel desinfectante. Eso es todo, chicos. Gracias.